Reanudar la grabación. Ya, ya. Entonces, eh, vamos a hablar un poquito más de los trastornos de circulación arterial y de circulación venosa, las varices del tromboembolismo pulmonar. O sea, el trombovenosis, la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar va a quedar para respiratorio. Entonces, para partir, vamos a tener que recordar que la circulación sistémica va a llevar a cabo el transporte de la onda de presión del sistema cardiovascular. Esto nos da de que en el ventrículo izquierdo los volúmenes y las presiones van a variar bastante, más que nada asociado a la presión que puede estar intracavitaria dentro del ventrículo izquierdo. Ahora, una vez sale de la cavidad, pasan a la aorta generando la presión diastólica y la presión sistólica que ya conocemos. Recordemos que estas presiones van a ir propagándose por el cuerpo hasta llegar hasta las zonas más pequeñas que serían los capilares y después pasar a las venas. Ahora, también tenemos que recordar que la onda de presión va a tener una forma distinta mientras más nos vayamos alejando del centro del cuerpo, generando que en las arteriolas grandes y en las arterias en general, mientras más nos alejemos, la presión sistólica y diastólica puede ir variando. Generalmente vamos a tener un mayor pic de presión sistólica mientras más nos alejemos del resto del cuerpo. Por lo tanto, la presión sistólica de las piernas debería ser un valor más o menos similar o incluso mayor a la presión sistólica de los brazos. ¿Ya? Para que no nos vayamos a confundir. Ahora, dentro de este ciclo, los volúmenes van a estar contenidos de manera diferencial entre los distintos sectores del sistema cardiovascular, donde la mayor parte de la sangre va a estar acumulada en el sistema venoso, 64%, y en el sistema arterial solamente un 16%. Por lo tanto, en este caso, tenemos que considerar que la autorregulación de este volumen es de especial importancia, porque siempre hemos considerado que la presión dentro del sistema arterial es uno de los más importantes, pero como porcentaje de volumen es bastante bajito comparado con el volumen contenido dentro del sistema venoso. Por lo tanto, este 16%, la regulación del mismo nos va a dar la presión sistólica, diastólica, presión arterial media y de la mano de la presión arterial media, la presión de perfusión. Entonces, en este caso, recordemos que las arterias y las venas tienen una composición que es similar pero con diferencias sustanciales, donde la arteria va a tener una capa muscular importante, gruesa, pre- permitiendo que las arterias tengan una mayor capacidad de autorregulación que el sistema venoso, que también tiene una capa muscular, pero esta va a ser de mucho menor calibre que la arterial. Ahora, dame un segundo. Ya. Ahora, con respecto a estos cuadros, o sea, estos sistemas, vamos a tener que el sistema arterial tiene fundamentalmente bastantes fibras elásticas, lo que permite justamente tolerar estas presiones más elevadas y evitar que se genere algún daño sobre justamente el endotelio vascular en condiciones normales. Mientras que la presión del sistema venoso, como vimos en la diapositiva anterior, va a ser mucho más débil. Por lo tanto, no necesita una capa elástica ni una capa muscular tan importante para soportar las presiones a las que está sometida. Ahora, como las venas van a tener una menor presión, necesitamos sistemas que permitan la adecuada llegada de sangre desde la periferia hacia el centro del cuerpo. Y en este caso, aquí entran a tomar relevancia las válvulas venosas, que van a estar habitualmente asociadas a la unión entre las confluencias de distintas venas y van a permitir que no haya un reflujo de la sangre venosa a través del sistema circulatorio. Ahora, aparte de estas válvulas, recordemos que vamos a tener el sistema del pistón muscular, que va a comprimir las venas para impulsar unidireccionalmente, gracias a las válvulas, la sangre venosa. Ahora, con respecto al sistema arterial,
tenemos tres principales clasificaciones de las arterias, donde tenemos las arterias que van a ser distributivas, que van a ser arterias de gran calibre. Vamos a tener arterias grandes, elásticas, que se incluye, por ejemplo, la aorta. Vamos a tener arterias de mediano calibre, como las coronarias o las ramas principales de la aorta, como por ejemplo las renales. Y vamos a tener arterias de pequeño calibre, que corresponde a las arterias pequeñas y a las arteriolas. Esto es importante porque van a ser las arteriolas las principales reguladoras del flujo capilar, debido a que tienen los esfínteres precapilares. Entonces, la resistencia vascular de las arteriolas va a tender a ser mayor que del resto del sistema arterial. Ahora, disculpen, nuevamente una comparación del sistema arterial versus el sistema venoso, donde acá en las arterias podemos ver la túnica íntima, mientras que una túnica íntima importante, mientras que acá vamos a tener simplemente una capa de monoendotelio y la túnica media muscular está muy adelgazada al compararla con la túnica media arterial. Ahora, en este caso, es importante destacar que estas venas van a estar suspendidas por tejido conectivo laxo que los va a estar conectando a los tejidos donde están circunscritas. Por lo tanto, y disculpen el ejemplo, eh, cuando alguno ha comido carne, de repente puede llegar y sacar vasos sanguíneos. Ahora, estos vasos sanguíneos tienen como una telita que los recubre. Eso justamente sería el tejido conectivo que está uniendo los vasos al tejido donde está circunscrito, habitualmente el músculo. Ahora, en este caso, para justamente controlar la presión que vamos a tener, ya lo revisamos en general en la clase de regulación de la presión arterial, pero como recordatorio puntual, vamos a tener sistemas de control a corto plazo, que tienen que ver más que nada con los mediados por el óxido nítrico, que van a generar una vasodilatación asociada, por ejemplo, a factores de isquemia, donde, por ejemplo, existe la hiperemia reactiva, que es el aumento en la llegada de flujo sanguíneo a un tejido después de que éste haya sufrido un cuadro de isquemia. ¿Cómo lo podemos ver rápidamente? Si ustedes se aprietan alguna parte del cuerpo o, por ejemplo, cuando tienen el codo encima de la mesa y lo retiran, el codo se ve rojo. Cuando lo retiran, primero al retirarlo instantáneamente se va a ver blanco y después rápidamente se va a poner rojito. Esto justamente es por la hiperemia reactiva que tiene esta zona que, por estar comprimida contra la mesa, presentó un poco más de isquemia. Ahora, la hiperemia que ustedes probablemente más conocen es la hiperemia fisiológica, que es el aumento de llegada de sangre a los tejidos dado el aumento de los requerimientos. Entonces, cuando hacemos ejercicio, los músculos presentan una hiperemia fisiológica. Cuando los tejidos presentan isquemia y después aumenta rápidamente el flujo, eso es una hiperemia reactiva. ¿Reactiva a qué? A la isquemia. Recordemos que la síntesis del óxido nítrico tiene que ver justamente con aminoácidos. La arginina más oxígeno va a generar óxido nítrico y el óxido nítrico, su principal función va a ser la dilatación vascular. Ahora, esto es solamente a corto plazo, de manera instantánea. Los mecanismos que ya hemos revisado tienen que ver más que nada con los sistemas de control a largo plazo, donde vamos a poder cambiar la resistencia del sistema vascular de manera persistente para contrarrestar algún cambio, ya sea patológico o fisiológico, que se esté dando. Por ejemplo, patológico, en caso de un sangrado masivo, queremos aumentar la presión y para eso aumentamos la resistencia. Y en caso, por ejemplo, de un paciente que presenta una incorporación súbita que puede presentar hipotensión ortostática, vamos a tener sistemas de control que van a justamente regular este aumento de presión compensatorio. Ahora, ¿cuáles son nuestros sistemas de control? Fundamentalmente los analitos que ya hemos estado revisando a lo largo de las sesiones. Tenemos la noradrenalina y la adrenalina, que fundamentalmente se asocian a vasoconstricción potente y la adrenalina a vasodilatación leve. Recordemos que la adrenalina se asociaba a la vasodilatación intramuscular, mientras que la noradrenalina se asociaba a la vasoconstricción de las arterias distributivas antes de llegar hacia el músculo. Ahora, la
Disculpen. La angiotensina 2 tiene un efecto fundamentalmente vasoconstrictor, que ya lo hemos revisado en múltiples clases. Y la histamina va a tener un efecto que aquí va a ser un poquito distinto, porque tiene que ver con un efecto vasodilatador. Y recordemos que se asocia a la liberación por mastocitos y basófilos. Entonces, en caso de una reacción inflamatoria, se activa los mastocitos y basófilos, se libera histamina y la vasculatura de esta zona va a presentar una vasodilatación. Además que la histamina también permite el aumento de la permeabilidad capilar. Entonces, vamos a dar que el tejido va a recibir una mayor cantidad de flujo sanguíneo dada esta vasodilatación más el aumento en la permeabilidad. También vamos a tener la serotonina, bradicinina y las prostaglandinas, donde la serotonina tiene que ver más que nada con la liberación generada por las plaquetas durante la cascada de la agregación, de la activación y agregación plaquetaria. Y recordemos que la función de las plaquetas era generar justamente vasoconstricción para que se genere una disminución de la pérdida de sangre y logremos tapar este espacio con plaquetas. Por lo tanto, la serotonina se asocia a un efecto vasoconstrictor, mientras que la bradicinina, que tiene que ver con algunos cambios metabólicos de la vía de las cininas, se basa más que nada en la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad capilar. Entonces, en este caso, la bradicinina va a generarse asociado a reacciones inflamatorias junto con la histamina, generando un aumento en el flujo sanguíneo hacia estos tejidos. Y las prostaglandinas, en este caso, depende. ¿De qué depende? De cuál prostaglandina estemos hablando, porque las prostaglandinas del grupo E, prostaglandina E, tienen fundamentalmente un efecto vasodilatador y las del grupo F un efecto vasoconstrictor, que va a depender específicamente de cada una de las prostaglandinas, si va a ser a nivel sistémico, si va a ser a nivel muscular, si va a ser generalizado, si va a ser localizado, si va a ser de larga duración o de una duración un poco más breve. Entonces va a depender de la prostaglandina. Ahora, también vale la pena recordar que no todos los capilares van a ser iguales en el cuerpo. A pesar de que un capilar sea simplemente una membrana basal, y un endotelio, recordemos que el endotelio puede tener características propias para cada uno de los tejidos. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuál era la particularidad de los capilares del sistema glomerular? Que tenían fenestraciones. Que tenían fenestraciones. Muchas gracias, Josefa. Exactamente, que tenían fenestraciones. Entonces, en este caso, la capacidad para permear a través del capilar va a estar dado por las cualidades mismas del capilar. Ahora, los que presentan una mayor permeabilidad van a ser los que tengan algún tipo de poro, como los renales, versus los musculares, que van a ser simplemente una célula endotelial y la membrana basal recubriéndola. Ahora, en este caso, acá tenemos de nuevo la imagen de los esfínteres precapilares que van a estar dados en las arteriolas antes de la llegada al capilar y permite la autorregulación del flujo sanguíneo. Ahora, el flujo sanguíneo puede ser de dos tipos. Podemos tener flujo llamado flujo nutritivo o un flujo no nutritivo. Un flujo nutritivo es aquel que circula y conecta las arterias y las venas a través de un capilar. Por lo tanto, permite el paso de sustancias a través del capilar. Pero el flujo no nutritivo es aquel que conecta una arteria con una vena, no a través de un capilar. Por lo tanto, ¿se puede llegar a extraer oxígeno de esta zona? No, Tendríamos dificultad. No podríamos llegar a extraer directamente oxígeno. Por lo tanto, ¿para qué servirá la circulación no nutritiva? Bien, justamente para la regulación de la temperatura. En la superficie de la piel vamos a tener
vasos sanguíneos que conectan directamente una arteriola con una vénula, no pasando a través de un capilar. Y esto justamente se basa en la regulación de la temperatura. Entonces vamos a tener un flujo no nutritivo asociado a la homeostasis y la regulación de la temperatura. ¿Ya? Es como el sistema corta corriente. ¿Se acuerdan que pusimos un ejemplo de las patitas de los pingüinos? Funciona igual, pero a nivel de la piel. Ahí entre medio no habrían capilares. Ya. Ahora, siguiendo con esto, ¿cómo ocurre la salida de líquido o la salida de sustancias a través del capilar? De la misma manera que ocurría a nivel glomerular, a través de un juego de presiones. Vamos a tener que las presiones que tratan de sacar líquido del capilar van a ser la presión hidrostática y la presión oncótica del intersticio, mientras que las que tratan de retener líquido a nivel del capilar van a ser la presión oncótica del capilar y la presión hidrostática del intersticio. Ahora, a lo largo del capilar, como va saliendo sangre, o sea, disculpen, no va saliendo sangre, va saliendo líquido filtrado, la presión hidrostática va a ir disminuyendo a lo largo del tránsito capilar. Por lo tanto, en el extremo arterial, en la salida de líquido va a ser mucho más importante que la salida de líquido a través del extremo venoso. Ahora, ¿qué pasa si se equiparan estas fuerzas y la salida y la presión neta es cero? ¿Sale líquido o no sale líquido? Me gustaría que me manden mensajes a través del chat general, no mensajes directos, chicos. ¿Ya? Más que nada para que todos puedan leer en vista de que como estoy un poco más menos atento, puede que se me pase. ¿Ya? ¿No debería salir? Ok, esa es una opción. Entonces, no va a salir, si la presión es cero, no va a salir ninguna molécula de agua del capilar al intersticio. Yo me imagino que sale y entra, como dice Sinche. Bien, bien Vicente, bien Sinché. También que tiráis. Entonces, en este caso, como la presión neta va a ser cero, lo que pasa es que se logra un equilibrio en el transporte. Entonces la cantidad de líquido que sale va a ser la misma cantidad de líquido que entra. Pero no es que el flujo de líquido se detenga por completo. ¿Ya? Entonces, a pesar de que la presión pueda llegar a ser cero, igual hay flujo de líquido. Solamente que el líquido que sale es igual al líquido que entra. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer con el líquido que sale? ¿Se va a acumular infinitamente en los tejidos? Tenemos un sistema de drenaje llamado el sistema linfático que ustedes ya lo conocen, que va a drenar justamente el líquido intersticial y llevarlo a través del sistema linfático de vuelta hacia el sistema circulatorio a través de la unión del ducto torácico con el corazón. Ahora, en este caso, ¿qué ocurriría si el sistema linfático presenta algún daño? Edema. Linfedema. Se acumula el líquido, exactamente. Bien, se va a terminar acumulando el líquido de manera constante. Si el sistema linfático se daña por alguna razón, podemos tener algo llamado un linfedema, o sea, un edema linfático. En este caso, acá podemos ver una paciente que presenta una alteración importante en su brazo izquierdo, donde podemos ver un edema notable con respecto a su brazo derecho. Ahora, ¿alguno de ustedes conoce una enfermedad que, ya sea a través de la enfermedad en sí o a través del tratamiento, genere daño del sistema linfático? Bien, el cáncer de mama. ¿Por qué, Catalina? ¿Por qué el cáncer de mama puede generar daño del sistema linfático? ¿Es porque el cáncer se infiltra y termina destruyendo los ganglios linfáticos? ¿O por qué?
Bien, excelente, Catalina. El tratamiento justamente del cáncer de mama lleva a la disección de los ganglios para saber si ocurrió algún tipo de diseminación a través del sistema linfático. Ahora, el problema de eso es que algunas pacientes, no todas, ¿ya? Pero sí varias, pueden presentar alteraciones del drenaje linfático con el paso del tiempo. Algunas presentan linfedema a las pocas semanas de haber sacado los ganglios centinela, mientras que otras pueden pasar años antes de que presenten esta acumulación de líquido, disculpen, de líquido. Por lo tanto, en este caso, el sistema linfático va a ser justamente vital para el adecuado drenaje de las extremidades. Ahora, un ejemplo un poco más cruento que probablemente alguno lo ha visto en estas típicas imágenes de, mira este caso clínico extraordinario llamado la elefantiasis. La elefantiasis es una enfermedad infecciosa caracterizada por la invasión de parásitos al sistema linfático. Por lo tanto, como llegan parásitos a destruir el sistema linfático, para vivir ahí, se genera una acumulación importante de la linfa, generando habitualmente un aumento de las extremidades inferiores, generando un cuadro parecido como si tuviese una pata de elefante. De ahí el nombre, la elefantiasis. Ya. Ahora, respecto al control vascular, esto lo conocemos a grandes rasgos, que el sistema nervioso central va a estar activamente regulando la presión arterial y la frecuencia cardíaca a través del área vasomotora y el área cardioinhibitoria. Ahora, el punto importante es que les vamos a destacar algunos reflejos que existen dentro de la respuesta normal al cuerpo. Entonces, uno de los principales reflejos es el reflejo hipertensivo ante la isquemia cerebral, donde si la presión arterial cae de manera importante, presión sistólica menor a 60, o sea, una caída importantísima de la presión arterial, se va a generar debido a la isquemia del área vasomotora, una contracción exageradísima, generando una subida importante hasta 270 milímetros sistólica que se mantiene por algunos periodos cortos. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Justamente para mantener el cerebro adecuadamente irrigado ante una disminución importante de la presión arterial. Ahora, ¿qué ocurre si esta isquemia cerebral se mantiene más allá de 10 minutos? Lamentablemente, la reacción no se mantiene y cae rápidamente la presión. Entonces, por eso es común que en pacientes en etapa de fin de vida presenten alteraciones importantes de la presión, donde a veces les sube mucho, a veces les baja mucho, les sube, le baja, les sube, le baja, gatillado justamente por los reflejos del sistema nervioso central contra la hipoxia. Uno de estos reflejos más importantes del sistema nervioso central para protegerse contra la hipoxia es el reflejo de Cushing. El mismo Cushing que describió la enfermedad de Cushing era una persona que investigaba justamente sobre las elevaciones de presión arterial, de ahí a que tenga que ver con los corticoides. Ahora, esta reacción o reflejo de Cushing ocurre cuando tenemos un aumento importante de la presión intracraneana. Acá podemos ver cómo la IPC, intracranial pressure, va aumentando con el paso del tiempo. Y acá vemos cómo en un primer momento sube rápidamente la presión y se acompaña de disminución del ritmo cardíaco. En este caso, debido al aumento de la PIC, no a la caída de la presión arterial sistémica, sino que por el aumento de la PIC, vamos a comprimir los vasos que llevan sangre al área vasomotora. Por lo tanto, se va a desencadenar esta respuesta isquémica elevando la presión. Ahora, esta respuesta funciona ante aumentos de la presión intracraneana. Entonces, una vez la presión intracraneana se estabiliza o disminuye, empieza a variar justamente la reacción, generando algo llamado la tríada de Cushing. La tríada de Cushing, asociado a la hipertensión intracraneana, se describe como hipertensión,
bradicardia y alteraciones del patrón respiratorio. Ahora, esta respuesta isquémica, ¿de dónde nace? Más que nada de la acumulación de sustancias ácidas que se producen justamente debido a la isquemia, como ácido láctico y la liberación de protones. Entonces, isquemia, acidez, rápidamente generamos una respuesta vasoconstrictora. Ya. ¿Alguna duda con respecto a este vistazo general? Revisamos varias cosas que eran que habían sido ya vistas en clases anteriores, pero agregamos también información complementaria. ¿Alguna consulta hasta ahora? Ya. Entonces, pasemos justamente a los trastornos de la circulación arterial. En este caso, no te preocupes, en este caso tenemos que los trastornos de la circulación arterial se van a asociar al daño justamente de las arterias. Ahora, el daño sobre la arteria, sobre la función de la misma, puede ser por una oclusión arterial, como por ejemplo en caso de problemas al colesterol y arteriosclerosis, que esto ya lo conocemos. En caso de embolismos, también los conocemos asociados a la trombosis. O en caso de alteraciones directamente de la estructura de los vasos, por ejemplo en las vasculitis. Las vasculitis son enfermedades inflamatorias que pueden alterar la arquitectura del vaso. Por lo tanto, si tenemos una inflamación persistente que genera daño inflamatorio, podemos tener alteraciones de la arquitectura de las capas vasculares. Y también tenemos enfermedades estructurales que no son estrictamente inflamatorias, sino que pueden ser por otros factores, como los aneurismas, las dilataciones y las disecciones, que son aneurismas falsos o aneurismas incompletos. Ahora, es importante decir que esta clasificación es más que nada asociado a los fines docentes. ¿Por qué? Porque una arteriosclerosis puede generar una enfermedad oclusiva y también por infiltración de la íntima podría desencadenar un aneurisma o una disección, mientras que una disección también podría condicionar una enfermedad oclusiva si se genera una obstrucción completa por la zona diseccionada. Por lo tanto, estas enfermedades no tienen una clasificación como la que estoy mostrando yo, sino que las enfermedades van a tener diversas manifestaciones de acuerdo al grado de compromiso. Y esta clasificación tiene fines más que nada didácticos. ¿Ya? Entonces, partamos con estas alteraciones. Dentro de lo más general, la hiperlipidemia o hiperlipemia que ustedes ya conocen, que se basa justamente en la acumulación de colesterol, que tenemos colesterol de alta densidad, de baja densidad, de muy baja densidad y los kilomicrones que son fundamentalmente triglicéridos. Ahora, estas grasas van a tener un tránsito diferencial dependiendo de hacia dónde queremos que lleguen. Tenemos que el VLDL y el LDL van a ser transportados por proteínas hacia la circulación sistémica, hacia el exterior, mientras que el HDL va a captar este colesterol de la circulación y llevarlo al hígado para el metabolismo. Por lo tanto, tenemos colesterol malo y colesterol bueno. Ahora, ¿qué va a dar la diferencia entre el colesterol malo y el colesterol bueno? Fundamentalmente las apoproteínas, que tenemos cuatro clasificaciones principales de apoproteínas, la A, la B, la C y la E. ¿No? Y, y el perfil de presentación de estas apoproteínas nos va a dar si estamos ante una proteína transportadora de HDL, LDL o VLDL. Por ejemplo, las de acá HDL se asocian a la apoproteína A, mientras que las LDL se asocian a la apoproteína B, fundamentalmente a la B100. Por lo tanto, estas apoproteínas nos van a estar dando
la función justamente de hacia dónde quieren llegar y qué es lo que quieren lograr. Ahora, ¿qué pasa si se acumula este colesterol? Vamos a tener un cuadro llamado una hipercolesterolemia. Las hipercolesterolemias pueden ser primarias o secundarias. Las primarias son asociadas a un defecto genético. Por ejemplo, que el defecto puede estar en la síntesis de la apoproteína, puede estar en el receptor de la apoproteína o en el manejo del colesterol. Cualquiera de estas mutaciones puede condicionar una acumulación del colesterol, generando un cuadro llamado hipercolesterolemia familiar, que esta es una mutación autosómica donde los pacientes, dependiendo si son heterocigotos u homocigotos, van a presentar mejor o peor metabolismo del colesterol. Por ejemplo, en caso de una mutación homocigota, para justamente los receptores, que es la mutación más común, pueden presentar valores de colesterol por sobre 1000 miligramos por decilitro, una cantidad brutalmente elevada. Y esto debido a que justamente no vamos a tener las apoproteínas, o sea, no vamos a tener los receptores para las apoproteínas para que lleguen de la circulación hacia el metabolismo. Por lo tanto, se van a tender a acumular en la circulación sistémica. Ahora, ¿qué pasa si se acumula demasiado colesterol? Este tiende a precipitar. Y el colesterol, cuando precipita, habitualmente lo hace en la superficie de la piel, generando santomas, con X. X santo, en este caso, santo significa amarillo. Santoma, entonces, cuerpos amarillos, cuerpos de colesterol, que se depositan fundamentalmente en la piel, en los tendones, que va a estar, no se va a ver adecuadamente acá, pero se depositan en los tendones, y también se pueden depositar acá en la córnea, generando un arco corneal de colesterol. Acá ustedes pueden ver que el paciente tiene otro color en la periferia del ojo. Eso justamente es un arco corneal por depósitos de colesterol. Entonces, hipercolesterolemia familiar asociado a defectos de cualquier parte de de la síntesis y procesamiento de de la síntesis de las apoproteínas o el procesamiento del colesterol. ¿Pueden haber otras razones para tener arco corneal? Se puede asociar a algunas enfermedades reumatológicas, pero no es algo muy común de encontrar. En general, si se encuentra arco corneal, tiene que activamente investigarse la posibilidad de hipercolesterolemia. Dijimos entonces sobre la hipercolesterolemia primaria. Y la hipercolesterolemia secundaria entonces va a ser secundaria a algún problema metabólico, como obesidad, diabetes, síndrome metabólico, hipotiroidismo, síndrome nefrótico. ¿Qué tiene que ver el síndrome nefrótico acá? ¿Alguno se acuerda? Se pierden las proteínas que transportan lípidos. Como tenemos una disminución tan importante de proteínas, el hígado activamente sintetiza proteínas y las proteínas que tiene disponibles en este caso serían apoproteínas para justamente el colesterol. Y también el aumento del colesterol se asocia al uso de algunos medicamentos, por ejemplo, al uso de estrógenos en los anticonceptivos, al uso de beta bloqueadores para el manejo de algunas arritmias e insuficiencia cardíaca, y también el uso de algunos antirretrovirales, como en el tratamiento de el VIH. Ahora, ¿cómo vamos a manejar una hipercolesterolemia? Depende justamente de la causa de la hipercolesterolemia, porque si es una causa secundaria, podemos activamente manejarlo a través de cambios en el estilo de vida, donde de la dieta, cada 100 gramos de colesterol que uno ingiera va a elevar más o menos en 8 a 10 miligramos por decilitro el colesterol. Por lo tanto, tenemos una asociación directa entre
la cantidad de colesterol ingerido y la elevación de los niveles sanguíneos. El mecanismo de los medicamentos para que se genere hipercolesterolemia, ¿cuál sería? En general, disfunción hepática, alteración del correcto funcionamiento hepático. Ahora, el estrógeno tiene que ver más que nada con cambios metabólicos a nivel sistémico y asociado también cambios en el metabolismo de las proteínas hepáticas, mientras que los beta bloqueadores y los antirretrovirales pueden afectar directamente la función hepática. Ahora, en este caso, aparte de la dieta y ejercicio, podemos tener fármacos para disminuir justamente el colesterol. Vamos a tener fármacos que actúan por diversas vías. Vamos a tener fármacos que funcionan como inhibidores de la CoA reductasa. En este caso, vamos a tener que la CoA reductasa eh, es importante justamente porque a partir del acetil-CoA vamos a formar mavelonato y esto depende de la CoA reductasa. Por lo tanto, la inhibición de la CoA reductasa a través del uso de estatinas va a generar que no se sintetice mavelonato, no isoprenoides, no escualeno y no vamos a tener colesterol. Dato curioso, ¿saben por qué se llama escualeno? No, Porque lo describieron primero en los tiburones, en los escualos. Así que es una proteína que se puede encontrar en los tiburones. Dato curioso. Además, aparte de las estatinas, que van a tener un efecto bastante bueno sobre la reducción de colesterol, podemos ocupar otros fármacos, porque no a toda la gente lamentablemente les podemos dar estatinas. ¿Por qué? Porque la inhibición de esta vía puede generar también aumento en la actividad catabólica proteica, generando catabolismo muscular y haciendo que el paciente empiece con mialgias. En caso de que no se pueda ocupar, vamos a ocupar alguna de las otras alternativas, por ejemplo, las resinas de unión con ácido biliar. Son llamadas resinas de intercambio iónico. Son resinas que literalmente uno come un poco de ámbar, por así decirlo. Esta resina transita por el sistema digestivo y absorbe todo el colesterol con el que se encuentre. Entonces, estas resinas van activamente a absorber el colesterol que fue secretado a través de la bilis y lo va a terminar eliminando por las deposiciones, evitando que se reabsorba y haciendo que el colesterol total vaya disminuyendo. Este tipo de medicamentos, las resinas, también se pueden ocupar, por ejemplo, en caso de alteraciones electrolíticas importantes en un paciente que no podamos hacerle diálisis todavía. Por ejemplo, existen resinas de intercambio iónico para sodio, para potasio. Entonces, en un paciente con una insuficiencia renal crónica terminal, podemos darle resinas de intercambio iónico de potasio para que no absorba tanto potasio. Además, tenemos la niacina que la niacina va a bloquear directamente la síntesis de LDL y de VLDL, al mismo tiempo que aumenta la síntesis de HDL. Por lo tanto, va a generar a la fuerza una disminución del colesterol malo y un aumento del colesterol bueno. Ahora, el efecto lamentablemente no es tan importante. Por lo tanto, se ocupa habitualmente en conjunción con la dieta y el ejercicio en caso de que no se pueda ocupar estatinas. Las resinas no tienen efectos adversos, más que nada efectos adversos a nivel gastrointestinal, constipación y dolor abdominal. Y finalmente tenemos los fibratos, que van a alterar directamente la función sintética hepática, generando que se disminuya la síntesis de VLDL y mejora la eliminación de los triglicéridos. Por lo tanto, pero fundamentalmente se dan en caso de
trigliceridemia, no en caso de hipercolesterolemia. Ahora, en caso de que los pacientes no puedan ocupar estatinas, sí, se deja igual, porque también va a ayudar a disminuir el colesterol. Pero si tenemos un paciente que no ha usado ninguno de estos medicamentos y tiene el colesterol elevado, estatinas. Si no ha usado ninguno de estos medicamentos y tiene los triglicéridos elevados, fibratos. ¿Se pueden ocupar estatinas y fibratos al mismo tiempo? No. Es una de las contraindicaciones que se tienen que aprender de memoria. ¿Por qué? Porque si le damos fibratos a un paciente que tiene tratamiento con estatinas, aumenta el catabolismo proteico, haciendo que rápidamente puedan generar miopatías y esto puede llegar a degenerar por la acumulación de proteínas en una nefropatía. Entonces, fibratos y estatinas, no, nunca juntos. ¿Ya? Ahora, esta hipercolesterolemia puede generar daño de varias maneras. Podríamos tener acumulación directa en la superficie de la piel, como ya lo vimos, pero a nivel vascular, su daño fundamentalmente va a ser a través de la arteriosclerosis, que esto es algo que ya hemos revisado múltiples veces, así que simplemente como vistazo general, recordemos que tenemos mediadores que van a generar un daño endotelial, sobre el cual van a poder adosarse depósitos de colesterol. ¿Qué puede causar el daño endotelial? Inflamación, traumatismos directos, hipertensión, cualquier cosa que pueda degenerar en un flujo turbulento de este vaso y, consiguientemente, el daño endotelial. Una vez que se genere este daño endotelial, van a llegar células inflamatorias que van a absorber el colesterol, van a formar las células espumosas y este proceso se repite persistentemente hasta formar una placa de ateroma. En este caso, las placas de ateroma, lo único que tenemos que complementar es la evaluación de estas placas de ateroma para saber cómo las podemos identificar. Ahora, sabemos que una placa de ateroma puede llegar a ser identificada por un examen de imagen, donde podríamos ver una disminución del calibre del mismo vaso. Pero ¿de qué otra manera podemos identificar un paciente que tenga arteriosclerosis? En vista de que la arteriosclerosis es una enfermedad inflamatoria, ¿ya? Asociada a la inflamación, células espumosas, podemos evaluar la reactividad inflamatoria del cuerpo a través de la PCR. Ahora, lo que se ha visto es que la PCR normal no tiene una buena asociación con la aterosclerosis, pero sí se ha visto que puede llegar a tener una asociación con la PCR de alta sensibilidad. Ahora, este examen lamentablemente no está muy disponible, lo tiene la católica y la clínica alemana, si no me equivoco. Así que en este caso no sería algo que por lo menos ahora les serviría tanto para el diagnóstico. Ahora, puede que las cosas cambien cuando crecen, así que ténganlo en consideración. Además, se pueden evaluar los niveles de homocisteína. La homocisteína es un metabolito dado de la metionina. Y la metionina va a requerir varios factores para poder metabolizarse en homocisteína. Va a requerir vitamina B2, B6, B12 y ácido fólico. Por lo tanto, la disminución de estos niveles puede asociarse a arteriosclerosis. ¿Por qué? Porque la homocisteína genera inhibición de los anticoagulantes y puede generar daño endotelial. Por lo tanto, la medición de homocisteína, si se acumula, podemos estar ante un caso de daño endotelial arteriosclerótico. Y también la medición de la lipoproteína A, que es uno de los componentes de las placas, pero que su medición se ha visto que los niveles séricos se asocian a la gravedad de la arteriosclerosis presente en el paciente. Ahora, ¿dónde va a ocurrir esta arteriosclerosis? Fundamentalmente en arterias grandes, donde las principales van a ser, por ejemplo, eh, acá está mal, no tiene nada que ver, no me he dado cuenta. Puede ser en las arterias coronarias,
esto está invertido. Ahí sí. Entonces puede ser en las carótidas o puede ser en la aorta, especialmente en la bifurcación de la aorta y en el inicio de justamente las femorales. Y también otro sitio importante es el polígono de Willis, donde vamos a tener la irrigación, las anastomosis de irrigación del sistema arterial sistémico. Por lo tanto, el polígono de Willis es una de las zonas que tenemos que estar atentos a que no vaya a tener un cuadro obstructivo. En este caso tiene que ver con un aumento de la homocisteína sérica. Ahora, en este caso, ¿por qué generan síntomas la arteriosclerosis? Ya lo sabemos más o menos, que van a asociarse a síntomas por el estrechamiento de los vasos, por la oclusión súbita o por la trombosis y embolía a distancia. Y también un último factor es que en vista de que vamos a tener infiltración de las túnicas, esto va a asociarse también a un debilitamiento de la arteria. Y si la arteria tiene una debilidad en las capas que la componen, puede llegar a dilatarse, generando un aneurisma. Por lo tanto, la aterosclerosis es un factor de riesgo para el desarrollo de aneurismas. Vasculitis. La vasculitis dijimos que era un cuadro inflamatorio. Este es un trastorno inflamatorio que puede tener diversas causas. Puede ocasionarse directamente por alguna lesión vascular que exponga antígenos y se genere una reacción inflamatoria contra estos antígenos. También las vasculitis pueden ocasionarse por el depósito de complejos inmunitarios que quedan atrapados en los vasos de pequeño calibre, generando por estos complejos inmunitarios una reacción inmune asociada a infecciones. Y también las vasculitis pueden asociarse a medicamentos, dada la presencia de aptenos. Y por último, la vasculitis, que es lo más frecuente, puede asociarse a procesos inmunitarios del propio cuerpo, como por ejemplo en las enfermedades autoinmunitarias. Por lo tanto, tener una enfermedad autoinmunitaria aumenta el riesgo de vasculitis. Ahora, en este caso, ¿de qué manera podemos clasificar las vasculitis? Las vasculitis van a ser clasificadas en base al calibre del vaso afectado y a la temporalidad, o sea, cuánto tiempo lleva afectando el vaso. En general, de acuerdo al calibre, vamos a tener vasculitis de vaso grande, vaso pequeño y vaso mediano, mientras que por temporalidad podemos tener vasculitis agudas si duran menos de 21 días y vasculitis crónicas en caso de que duren más allá de 3 semanas. Y con respecto al vaso, ¿va a importar si es una arteria o una vena? Fundamentalmente importa más el calibre del vaso. Por lo tanto, las vasculitis de vaso grande podrían llegar a afectar tanto a las arterias grandes como a las venas grandes. Y va a depender más que nada de la presentación de la enfermedad. Por eso, fundamentalmente, la clasificación de las vasculitis es en base al calibre del vaso y a la temporalidad, al tiempo que lleva afectado. En este caso vamos a tener manifestaciones de la vasculitis que pueden ser generales, dada la inflamación de la vasculatura. Entonces, si tenemos inflamación de la vasculatura, tenemos mediadores inflamatorios circulando por la sangre, dándonos síntomas generales de inflamación, como fiebre, mialgias, artralgias y compromiso del estado general. Y también podemos tener manifestaciones específicas, dada la inflamación de vasos específicos. Porque, por ejemplo, acá podemos ver un vaso con vasculitis. ¿Y qué ocurrió con el calibre de este vaso? ¿Se contrajo? Está más angosto. Tiene una disminución del calibre. ¿Por qué? Porque se pueden engrosar las paredes vasculares dada la inflamación que tiene el vaso. Entonces, vamos a
Por la misma inflamación se pueden generar problemas oclusivos, generando, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares. Si se afectan los vasos de la retina, podemos tener daños sobre la función ocular. Si se afectan los vasos del sistema cardíaco, por ejemplo, las coronarias, podríamos tener un infarto. Si tenemos una inflamación de la aorta y esta disminuye su calibre, podríamos tener inflamación. La acumulación de inmunocomplejos también puede achicar el calibre. Pucha, justo eliminé una foto de microscopía electrónica que pensé que iba a ser demasiado específica para ustedes. A ver, denme un segundo. Ahora, estos inmunocomplejos tienen un calibre que es muy pequeñito, porque van a ser inmunoglobulinas. Entonces, si comparamos una inmunoglobulina con una célula endotelial, es como comparar un auto con un celular. Vamos a tener que la célula endotelial va a ser mucho más grande. Ahora, estos complejos, si se acumulan y se acumulan y se acumulan, sí, pueden llegar a generar engrosamiento solo por los inmunocomplejos. Pero lo más común es que el inmunocomplejo genere una reacción inflamatoria que genera la disminución del calibre del vaso. Sobre el sistema digestivo, podríamos tener dolor abdominal asociado a isquemia, glomerulonefritis en los riñones. ¿Por qué podríamos tener glomerulonefritis? Porque se inflaman los vasos glomerulares. Y si se inflaman los vasos glomerulares, tenemos una glomerulonefritis. Cuéntame, Leonel, Profe, ¿por qué se generaría la artralgia? ¿cómo? ¿Por qué se generaría la artralgia? A ver, sabes que te escucho como robótico. Debe ser mi audífono porque lo estoy escuchando todos raros. A ver, dame un segundo. Déjame conectarlo de nuevo. A ver, ¿aló? Ahí, Ahora sí lo escucho bien. Estaba mi audífono malo. Cuéntame, Leonel. ¿por qué se generaría la artralgia? En este caso, porque vamos a tener mediadores inflamatorios a nivel sistémico. Lo mismo que ocurre, por ejemplo, cuando uno presenta un resfrío. Cuando uno se resfría, va a tener mediadores inflamatorios circulando por el cuerpo. Y justamente parte de los síntomas sería, cuando te vas a enfermar, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor articular, más que nada asociado a los mediadores inflamatorios. Ahora, si el mediador inflamatorio se basa en un inmunocomplejo que justo se deposita en las articulaciones, ahí podríamos tener una artritis que puede llegar a ocurrir. ¿Ya? Entonces, en este caso, va a depender fundamentalmente de la presentación del cuadro. Y si estos inmunocomplejos se depositan en la piel, podemos tener púrpura y lívido reticularis. ¿Va? ¿Y la imagen del lívido reticularis que agregué? Ah, la dejé más adelante. Ya, disculpen, chicos. Y lívido reticularis, que es un cambio en la coloración de la piel, que se ve más azulada, rojiza. Ahora, en cuanto a la clasificación, dijimos que tenemos vasculitis de vaso pequeño, de vaso mediano y de vaso de gran calibre. Los de vaso pequeño se asocian a vasculitis de pequeñas arterias, arteriolas, vénulas y capilares, mientras que las de vaso mediano se asocian a arterias y arteriolas medianas. Y los de vaso grande, aorta y las principales ramas, por ejemplo, la subclavia. ¿Ya? Entonces, vaso pequeño, vaso mediano y vaso de gran calibre. Ahora, empezamos a complicar las cosas. Las vasculitis de vaso pequeño habitualmente se asocian a presentación con ANCA positivo. ¿Qué es el ANCA positivo? Es un anticuerpo citoplasmático antineutrófilo. Entonces, en ANCA positivo, podemos tener neutrófilos que en su citoplasma van a tener unión de anticuerpos. Por lo tanto, nos estaría diciendo que tenemos una reacción inmunitaria contra nuestros propios neutrófilos. Algo bastante curioso. Ahora, dentro de las vasculitis de vaso pequeño,
van a estar en su mayor parte mediadas por complejos inmunitarios, mediado por hipersensibilidad tipo 3. Y acá podemos ver qué significa que sea ANCA positivo. Acá podemos ver polimorfonucleares, varios núcleos de distinta forma, y se puede ver que el citoplasma está activamente marcado con la inmunofluorescencia. Por lo tanto, acá podemos ver anticuerpos anticitoplasma neutrófilo, ANCA. Y además, acá podemos ver una imagen donde tenemos un vaso normal y un vaso asociado a vasculitis. Y fíjense cómo la arquitectura del vaso cambió y se generó destrucción parcial con acumulación de eritrocitos y formación de un coágulo. Entonces, así se va a ver un vaso con vasculitis. Y fíjense que también tiene varios núcleos celulares correspondientes a las células inflamatorias, o sea, leucocitos. Dentro de las vasculitis ANCA positivas, tenemos principalmente tres ejemplos. La poliangiitis microscópica, también llamada micropoliangiitis, la granulomatosis de Wagner, llamado también granulomatosis con poliangiitis, y el síndrome de Churg-Strauss, que es un síndrome, así que es un conjunto de signos y síntomas. Ahora, de esta vasculitis ANCA positivo, la poliangiitis se manifiesta fundamentalmente por la presencia de P-ANCA. ¿Qué es el P-ANCA? Que vamos a tener ANCA positivo de patrón perinuclear. O sea, se va a teñir el citoplasma que está rodeando a los núcleos. Y se caracteriza, como es una vasculitis de vaso pequeño, por daño de las zonas de vasos de pequeño calibre. Por ejemplo, los pulmones, los riñones y las vasas nervorum. Por lo tanto, si se genera destrucción de estas características a nivel del pulmón, podemos presentar hemoptisis, o sea, tos con sangre. Si se destruyen los capilares de esta manera a nivel del riñón, vamos a tener hematuria. Y si se destruyen los vasos sanguíneos que alimentaban de los nervios, tenemos alteraciones de justamente la función nerviosa de eh, de estos nervios periféricos, al fin y al cabo, generando una polineuropatía. O sea, son muchos los nervios afectados. Mientras que la granulomatosis de Wagner, que dijimos que era granulomatosis con poliangiitis, es bastante similar a la poliangiitis, pero agregando granulomatosis. Se generan granulomas necrotizantes y tiene un compromiso que, que se asocia también, aparte de el pulmón, riñón y los nervios, a la mucosa respiratoria alta, generando sinusitis crónica y generando destrucción del parénquima respiratorio. Acá podemos ver un paciente con granulomatosis con poliangiitis, o sea, la Wagner, con una silla, o sea, con una nariz en silla de montar, disculpen, nariz en silla de montar. Por lo tanto, aquí hubo destrucción del cartílago, dada justamente por los granulomas necrotizantes que se forman en el tejido respiratorio. Y en este caso, ¿en qué se diferencia? En que acá teníamos PANCA, patrón perinuclear, y acá tenemos CANCA, patrón citoplasmático. Y la tercera ANCA positiva es el síndrome Churg-Strauss, que se caracteriza fundamentalmente por la mismo que habíamos revisado,
alteraciones de los vasos pequeños, con síntomas de las zonas de vaso pequeño, pulmón, riñón y nervios, pero asociado a acumulación y ataque con eosinófilos. Por lo tanto, vamos a tener que va a ser una vasculitis asociado a eosinofilia, generando compromiso cutáneo que podemos ver acá. Y en las muestras de tejido histológico se pueden ver acúmulos celulares con una tinción especial, que se ven bastante rojitos, por lo tanto, o sea, rojito rosado, van a ser entonces un acúmulo de eosinófilos. Ahora, en este caso, dado justamente el compromiso respiratorio asociado a eosinofilia, vamos a tener síntomas que pueden ser bastante variados. Podemos tener neumonitis, o sea, inflamación del árbol respiratorio bajo. Podemos tener también descompensación asmática, porque recordemos que el asma era una enfermedad autoinmune asociado a actividad de eosinófilos. Entonces, si el paciente ya tiene una alteración respiratoria vascular caracterizada por la acumulación de eosinófilos, se le va a descompensar el asma. Sobre el corazón, ¿qué pasa si el corazón se infiltra con eosinófilos? Podríamos tener una miocarditis, que lo van a ver en las clases posteriores del doctor Santos, pero en este caso una miocarditis de apellido eosinofílica. Por lo tanto, alteración de la función miocárdica por acúmulo de eosinófilos. También vamos a poder tener alteración de los riñones. De la misma manera que estábamos describiendo, glomerulonefritis. Y si tenemos alteración de los vasos del sistema digestivo, como ya habíamos mencionado, podemos tener deposiciones sanguinolentas, debido a que justamente la mucosa del sistema digestivo está dañándose y está generando granulomas necrotizantes e infiltración eosinófila. Por lo tanto, es bastante frecuente que pueden presentar sangre a las deposiciones, dolor abdominal o diarrea. ¿Dudas hasta acá, chicos, sobre estas vasculitis de vaso pequeño antes de que pasemos al resto? Con respecto a las vasculitis de vaso mediano y de vaso grande, sus síntomas son fundamentalmente asociados al compromiso del vaso. Entonces, vamos a tener síntomas que no van a ser tan llamativos como la vasculitis de vaso pequeño, sino que van a ser mucho más específicos asociados a una arteria en particular. En caso de las vasculitis de vaso mediano, tenemos dos principales ejemplos, que es la poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki es algo que vamos a revisar en los talleres de esta semana, por si acaso. Mientras que las vasculitis de vaso grande se asocian justamente a arteritis de células gigantes, por ejemplo, también llamado arteritis de la temporal, de la arteria temporal. Se asocia a la polimialgia reumática, enfermedad también llamada enfermedad de tren superior y de tren inferior, y a la arteritis de Takayasu, también conocida como la enfermedad sin pulso. La arteritis de Takayasu, curiosamente, es la aorta la que genera la inflamación. Por lo tanto, si la aorta se inflama, pierde la capacidad para dilatarse y volver a contraerse al recibir la onda de flujo de la presión arterial sistémica, sí, sí, sistólica y diastólica. Por lo tanto, en este tipo de casos, el paciente a la evaluación de sus extremidades superiores tiende a no tener un pulso palpable. Curioso. Pasemos a los dos ejemplos más representativos, la poliarteritis nodosa de la vasculitis de vaso mediano y a la arteritis de células gigantes en la vasculitis de vaso grande. En este caso, la poliarteritis nodosa significa, tal como dice su nombre, poliarteritis. Tenemos varias arterias inflamadas. ¿Por qué nodosa? Porque forman nódulos.
Entonces, poliarteritis nodosa, enfermedad caracterizada por la presencia de inflamación de arterias y nódulos a la histología. Su causa, lamentablemente, no es muy bien entendida. Se ha asociado a algunos fármacos como el allopurinol, a infecciones de virus hepatitis B. Por ejemplo, se ha encontrado que entre el 10 y el 30% de los pacientes con poliarteritis nodosa tienen serología positiva para virus hepatitis B, así que por lo menos en algún momento de su vida lo tuvieron o lo tienen. Y también se puede asociar a pacientes con enfermedades autoinmunitarias, como por ejemplo el lupus y la artritis reumatoide. Ahora, son los ejemplos más representativos, pero si soy sincero, las enfermedades reumatoideas o las enfermedades caracterizadas por inflamación, como la vasculitis, se asocia a todo el resto de enfermedades autoinmunitarias. Por lo tanto, tener lupus aumenta el riesgo de tener artritis aumenta el riesgo de tener lupus, y tener cualquier enfermedad autoinmunitaria aumenta el riesgo de tener vasculitis. Ahora, se va a caracterizar por un compromiso sistémico. Como dijimos, tenemos una poliarteritis, por lo tanto van a afectarse múltiples arterias medianas. ¿Cuáles arterias medianas pueden llegar a afectarse? Las ramas de la arteria renal. Si las ramas de la arteria renal se inflaman, pasa menos flujo. El riñón responde activando eje renina-angiotensina-aldosterona, aumentando la presión. Sistema gastrointestinal. Si se alteran las ramas de las arterias mesentéricas, se puede alterar la irrigación asociada a justamente la absorción de nutrientes. Por lo tanto, dolor abdominal, náuseas, músculos y articulaciones. Ya lo explicamos, se asocia justamente a la inflamación generalizada. Sistema nervioso periférico, neuropatía periférica, justamente por compromiso de los vasos de mayor calibre que se asocian a los nervios. Y también por compromiso de los tejidos donde llegan estos nervios. Entonces, si tenemos un paciente con una zona de necrosis cutánea en vista de la falta de irrigación por la poliarteritis, podría también asociarse a alteraciones neurológicas de la zona. Cardíaco, compromiso de las arterias coronarias. En este caso dijimos que las arterias coronarias eran vasos de mediano calibre. Por lo tanto, si se inflaman las coronarias, puede disminuir el flujo a través de las mismas. Y las manifestaciones cutáneas, como el lívido reticular o lívido reticularis, que es una coloración azulada, moteada, con un patrón reticular, o sea, forma redes, como podemos ver acá. Este sería un paciente con lívido reticular. Y también, si el compromiso cutáneo es más importante, podemos tener úlceras asociadas a la destrucción de la piel. Ya. Poliarteritis nodosa. En este caso, ¿cómo la podemos diagnosticar? Encontrando justamente signos de inflamación sistémica y viendo cuáles van a ser las arterias comprometidas. ¿Hay algún examen en particular? No, difícil. Después tenemos las vasculitis de vaso pequeño, cuyo principal exponente es la arteritis de células gigantes o arteritis de la temporal. En este caso, es la vasculitis más frecuente de todas, generándose fundamentalmente en mujeres, riesgo 2 es a 1, y se asocia a una hiperactivación del sistema inmunitario mediado por linfocitos T. Acá podemos ver una arteria temporal que tuvo un corte, donde acá deberíamos ver lumen, pero tenemos una infiltración importante de mediadores inflamatorios, tenemos un montón de células y un engrosamiento de la túnica, además de la presencia de células gigantes en la periferia del vaso, que son estas de una tinción distinta. Por lo tanto, vamos a tener cambios importantes sobre la arquitectura de esta arteria comprometida. Ahora, en este caso es una arteritis, no una poliarteritis. Por lo tanto, es una arteria la comprometida. ¿Qué manifestaciones podría tener el paciente? Dolor en la zona de la arteria comprometida, o sea, tiene sensibilidad acá en la zona de la sien.
ya sea izquierdo o derecho, dependiendo de cuál arteria está comprometida. Y dada la inflamación de la zona, puede comprometer también la irrigación de la retina, generando visión borrosa, puede generar también visión doble o algo llamado amaurosis fugans o amaurosis fugaz. Amaurosis significa, amaurosis era oscurecimiento. Eso era, oscurecimiento súbito. Entonces, disculpen, fugas súbito no. Amaurosis es oscurecimiento. Entonces, el paciente puede cursar con un oscurecimiento transitorio espontáneo de la visión. O sea que súbitamente, de repente, no puede ver por un ojo y después recupera la visión. Esto es justamente por la alteración de la irrigación de la retina que genera la artritis de la temporal. Y en este caso, se asocia bastante frecuentemente a la polimialgia reumática, que es una enfermedad autoinmunitaria caracterizada por dolor del tren superior y dolor del tren inferior. Habitualmente los pacientes presentan debilidad de hombros con fuerza de brazos conservada y debilidad de la marcha con fuerza de las piernas conservada. Por lo tanto, el paciente tiene alteraciones de la musculatura de los hombros y de los psoas. ¿Ya? Y en este caso, dada esta alteración, se aumenta mucho el riesgo de aneurismas. Ya. ¿Alguna duda con las vasculitis antes de que pasemos a las enfermedades oclusivas arteriales? Ya, sigamos entonces. ¿Cómo voy? Son las 5:15. Perfecto, me quedan 15 minutos para terminar. Vamos bien. Ya. En este caso, las patologías arteriales oclusivas tienen que ver más que nada, como ya dice su nombre, con la oclusión del tránsito de sangre a través de una arteria y se caracteriza fundamentalmente por las 7P, donde acá podemos ver que este pie está especialmente pálido y se va a caracterizar esta oclusión de la circulación por punzada, o sea, dolor de inicio agudo, palidez de la extremidad, frialdad de la extremidad polar, ausencia de los pulsos, dolor persistente asociado a la movilización de la extremidad. Por ejemplo, tratamos de hacer que el paciente camine y le duele más. Parestesia, alteraciones de la sensibilidad con sensaciones extrañas. Y parálisis, que el paciente no puede mover la extremidad. ¿Por qué? Porque no tiene irrigación. Por lo tanto, la presencia de estas 7P nos indica una patología arterial oclusiva aguda. No se olviden de ese apellido. Patología arterial oclusiva aguda. Porque, ¿qué caracterizaría una patología arterial oclusiva crónica? Bien, necrosis, que va a ser el paso siguiente a la palidez isquémica. Se va a empezar a poner cada vez más azulado hasta que empiece a ponerse negruzco y se desencadena la necrosis avascular. Acá podemos ver entonces los cambios. Se va poniendo coloradito, moratado, negro. ¿Y por qué se va a caracterizar las patologías arteriales oclusivas? Bueno, se van a caracterizar por la oclusión del vaso y los síntomas asociados y dependientes de la oclusión de este vaso. En este caso tenemos, por ejemplo, la enfermedad arterial periférica, que es una enfermedad caracterizada por oclusión de los vasos periféricos que irrigan la musculatura de las piernas, generándose frecuentemente por una placa de ateroma. ¿Y cómo se va a manifestar esta enfermedad arterial periférica? Por algo llamado claudicación intermitente, que el paciente camina, camina, camina hasta que le duelen demasiado las piernas, tiene que parar por algunos minutos
hasta que se reanude la circulación adecuada de sus piernas y después de esto puede seguir caminando. Pero después vuelve a parar. Entonces camina, 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 para descansar, camina, 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 para descansar. De esa manera se lo pueden preguntar a un paciente. Y también esta claudicación intermitente se asocia a dolor de la musculatura afectada. ¿Cuál es la musculatura más grande que va a consumir más oxígeno de las piernas? Fundamentalmente los gastrocnemios. ¿Y cómo podemos diagnosticar una enfermedad arterial periférica? Primero, a través de la clínica. Y segundo, podemos hacer el índice tobillo-brazo, que es medir la presión en el brazo y en el tobillo. ¿Cuál debería estar más alta? La del tobillo. La del tobillo, perfecto, porque recordemos que, de acuerdo a la propagación de la onda, mientras más nos alejemos, más va a elevarse. Entonces, la presión de los tobillos debería ser superior a la presión que encontramos en la muñeca, o en el brazo, disculpen, en el brazo. Y si la presión del tobillo es menos de la presión del brazo, menos de 0,9, asumimos que hay una alteración en la circulación hacia las extremidades inferiores. Ya. Ahora, hablemos sobre Raynaud. Pero, profe, ¿qué no esta diapositiva ya la vimos? Bueno, sí, pero en este caso tenemos dos puntos fundamentales que tengo que recalcarles. Tenemos el fenómeno de Raynaud y tenemos la enfermedad de Raynaud. El fenómeno de Raynaud se asocia a las causas secundarias de Raynaud, mientras que la enfermedad de Raynaud es idiopática, sin una causa conocida. ¿Y por qué puede ocurrir el fenómeno de Raynaud? Asociado a lesiones vasculares, asociado a enfermedades del colágeno, enfermedades autoinmunitarias, trastornos neurológicos y arteriales crónicos y a ocupación específica. Por ejemplo, pacientes que están expuestos constantemente a ambientes especialmente fríos, como carniceros. Ahora, ¿de qué manera una lesión vascular previa se puede asociar al fenómeno de Raynaud? Primero, la vasculatura de las manos. ¿Tiene irrigación simpática y parasimpática o tiene solamente una de las dos? ¿Te lo habían preguntado alguna vez? Lamentablemente, el fenómeno de Raynaud se basa justo en que los dedos, la piel de los dedos, tiene fundamentalmente inervación simpática. Y es la ausencia de actividad simpática la que genera la vasodilatación y no la actividad parasimpática. Por lo tanto, las alteraciones neurológicas que entorpezcan el buen funcionamiento del sistema nervioso simpático generan fenómeno de Raynaud. Entonces, vamos a tener que el fenómeno de Raynaud va a ocurrir porque el sistema nervioso simpático genera una vasoconstricción exagerada. ¿Y por qué podría este vaso sanguíneo tener un fenómeno de contracción exagerada? Ya sea porque el vaso está dañado o porque el nervio que inerva el vaso está dañado. De ahí a las lesiones vasculares previas. Por ejemplo, un paciente que tuvo traumatismos importantes de algún dedo, la gente que ocupa estas máquinas que vibran para hacer que la Tierra quede más compacta, también se asocia al fenómeno de Raynaud. Enfermedades del colágeno, acá en este caso, enfermedades autoinmunitarias. Por lo tanto, vamos a tener daño de la vasculatura. Trastornos neurológicos, bueno, daño del sistema nervioso simpático. Arteriales crónicos, disfunción arterial crónica. En este caso, si tenemos un daño crónico sobre una arteria, la arteria va a empezar con el tiempo a funcionar mal. Así que, enfermedad de Raynaud
sin causa conocida. Al paciente súbitamente se le empieza a poner uno, 2, 3 o X dedos especialmente pálidos al asociarse al frío. Mientras que el fenómeno de Raynaud es un paciente que tiene alguna alteración caracterizada por la palidez de un dedo ante la exposición al frío. Em, ¿Por qué la vibración genera Raynaud? La vibración acotada no va a generar Raynaud, pero la vibración persistente puede sí generar daño neurológico. Entonces, los pacientes que ocupan estas máquinas de manera persistente tienen por ley cierta cantidad de horas que pueden trabajar con esa máquina antes de tomarse un descanso. ¿Por qué? Porque si no, si siguen trabajando persistentemente, las manos les quedan con parestesias. Y eso justamente por la disfunción del sistema nervioso. Ya. Pasamos del Raynaud, que es una enfermedad oclusiva o disminución del calibre. Ahora vamos a pasar a las alteraciones directamente de los vasos. Vamos a hablar sobre aneurismas y disecciones. Un aneurisma es una dilatación de un vaso sanguíneo que compromete todas las capas del vaso sanguíneo. Por lo tanto, compromete la íntima, la muscular y la adventicia. Mientras que una disección es una dilatación que no compromete todas las paredes vasculares. Por lo tanto, las disecciones acotadas también son conocidas como pseudoaneurismas. Una pregunta, ¿estos tiempos de descanso también se aplican a este tratamiento porque se le da a bebés prematuros donde los hacen vibrar para que aumente la saturación de oxígeno? No, lamentablemente no se asocian porque ahí estás haciendo vibrar a todo el cuerpo, mientras que con estas máquinas lo que te vibra es fundamentalmente la mano. Entonces vamos a tener una neuropatía acotada a la mano. Ahora, en este caso podemos ver un ejemplo de un aneurisma de la aorta abdominal, un aneurisma en cereza, que es un aneurisma que ocurre en la bifurcación de un vaso, y acá tenemos una disección, que es una disección de la aorta, donde por un daño en el endotelio se genera un paso de sangre a través de este lumen falso que termina dilatando el resto de las cavidades. Ahora, ¿por qué los aneurismas son peligrosos? Por la ley de Laplace. ¿Se acuerdan de Laplace? La ley de Laplace indica que la tensión ejercida sobre la pared de un vaso va a ser igual a la presión interna de la pared multiplicada por el radio del vaso. Entonces, si el radio del vaso aumenta porque estamos ante un aneurisma, la tensión de la pared también va a aumentar. Y si la tensión de la pared aumenta sobre una pared adelgazada, esto aumenta la tensión y hace que se dilate aún más rápido. Por lo tanto, los aneurismas, mientras más grandes están, más rápido progresan. Y ahora, entonces, ¿qué es un aneurisma de la aorta? Es una dilatación de la aorta de más de 3 centímetros de diámetro, en la cual, pues, vamos a tener notablemente, acá en las imágenes, una dilatación que nos va a dar entonces la medida del aneurisma. Y esto vemos qué tan grande está. Habitualmente son causados por arteriosclerosis y también por daño directo sobre la túnica íntima. Por lo tanto, los pacientes con alteraciones arterioscleróticas y todas las enfermedades que pueden causar arteriosclerosis y además fumar son los principales factores de riesgo para el desarrollo de un aneurisma de la aorta. Ahora, el aneurisma de la aorta se puede formar en cualquier lugar donde tengamos trayecto de la aorta. Ahora, es poco frecuente que sean torácicos. Menos del 10% de los aneurismas de la aorta son torácicos. La mayor parte son abdominales. Y de los abdominales, la mayoría, 90%, se forma por debajo de las arterias renales.
como se ve en la imagen. Arteria renal, por debajo de la misma. ¿Y qué síntomas puede tener un paciente con un aneurisma de la aorta abdominal? Bueno, va a depender del tamaño del aneurisma. Si tenemos un aneurisma pequeño, por ejemplo, entre 3 a 3,5 centímetros, puede que el paciente no sienta nada. Pero si el aneurisma es más grande de 4 centímetros, este puede palparse al examen abdominal. Entonces, tocamos el abdomen y de repente vamos a sentir tut, 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 tut en el abdomen. Y ese sería un signo de un aneurisma aórtico. Entonces, si pesquisamos así, que nos salta la mano al examen abdominal, sí, es peligroso palparlo. Por lo tanto, solamente hay que palparlo si es un hallazgo. No hay que estar palpándolo activamente. Por lo tanto, si ya lo sospechamos, ¿de qué manera podemos comprobar que aquí se dilató la aorta antes de llevarlo a imágenes? Auscultar. Auscultar. ¿Qué escucharíamos a la auscultación? Flujo turbulento. Un flujo turbulento. Perfecto. Entonces vamos a escuchar un soplo abdominal. Escuchamos. Lo que no tiene mucho sentido encontrar, porque en el abdomen, acuérdense de que teníamos más que nada un flujo laminar. Ya. Estas disecciones, como ya mencioné, se pueden también, o sea, estas aneurismas, disculpen, también pueden presentarse a nivel torácico. Acá podemos ver una radiografía de un paciente con un aneurisma de la aorta a nivel torácico, donde podemos ver que el callado aórtico está especialmente pronunciado. Y esto es fundamentalmente por la dilatación aneurismática. Y Profe, bueno, cuéntame. había comentado que era peligroso palparlo, pero esto es por el adelgazamiento de las paredes, ¿o no? Justamente iba a eso. ¿Por qué es peligroso un aneurisma? Porque puede tener una pared adelgazada. ¿Y qué pasa si la pared del aneurisma adelgaza demasiado? Puede llegar a reventarse, generando una ruptura del aneurisma. Ahora, esta ruptura, el riesgo de una ruptura del aneurisma depende fundamentalmente del tamaño del mismo. Menos del 2% de los aneurismas de menos de 4 centímetros se pueden romper, mientras que si es mayor de 5 centímetros, hasta el 10% por año pueden romperse. Por lo tanto, si tenemos 100 pacientes con un aneurisma de 5 centímetros o más, de 100 pacientes, 10, hasta 10 se le puede reventar ese año. Lo que es bastante grave, porque entonces el sangrado va a estar contenido en alguna cavidad o va a sangrar libremente. ¿Y hacia dónde se va a acumular esta sangre? El peritoneo. Puede ser hacia el peritoneo, perfecto. Puede ser hacia el peritoneo, generando un hematoma retroperitoneal. ¿Y si la ruptura es hacia adelante y perfora el peritoneo? En la cavidad Hace, abdominal. perfecto, No. a la cavidad abdominal. ¿Y cuál será más grave? ¿Un paciente que tuvo una ruptura hacia el peritoneo o un paciente que tuvo una ruptura hacia la cavidad abdominal? Pero no se muere como automáticamente en las dos. No, porque si sangra hacia el peritoneo tiene muchas estructuras que pueden encapsular el sangrado. Por lo tanto, el aneurisma roto de la aorta que sangra hacia el peritoneo y que sea retroperitoneal, habitualmente tiene una mejor sobrevida. ¿Por qué? Porque si llega directamente hacia la cavidad abdominal, ¿cuántos litros de líquido puede contener la cavidad abdominal? ¿Se acuerdan de la citis?
¿Cuánto líquido podíamos llegar a sacarle a un paciente que tenía citis? No me acuerdo. Litros. Podemos tener drenajes de hasta 8 litros. Ahora, el paciente está a tensión. Entonces, habitualmente van a ser menor, de 3, 4, hasta 5 litros. Ahora, ¿cuántos litros tenemos en la sangre? ¿Cuántos litros de sangre tenemos en el cuerpo? De 5 a 7. Entonces, si el abdomen tiene la capacidad para contener 4 a 5 litros de sangre y en toda la sangre tenemos solamente 5 litros, puede complicarse mucho más rápido. Ahora, ¿de qué manera se va a hacer el manejo de un aneurisma aórtico? Depende. ¿De qué depende? Del grado de crecimiento que tiene. Si el aneurisma es menor a 5 centímetros, habitualmente simplemente se hace seguimiento. Todos los años se cita al paciente y vemos si el aneurisma está más grande o está igual. Y si el aneurisma es más de 5 centímetros o activamente está creciendo, vamos a hacer una cirugía endovascular de reparación de la aorta, donde vamos a hacer lo que aparece acá. Vamos a poner una em, prótesis, se me olvidó el nombre, una prótesis endovascular que va a funcionar como la nueva aorta del paciente. Y después esto se tapa. Así que ahora el flujo va por la prótesis y no por la aorta dilatada. ¿Alguna duda con el aneurisma? Pasemos a disección aórtica, que es una de las últimas cositas que vamos a revisar. La disección aórtica la revisaron parcialmente con el profesor Santos a la hora de hablar sobre hipertensión. En este caso, la disección aórtica es un desgarro de una túnica de los vasos, fundamentalmente la túnica íntima, formando una cavidad virtual que se va a empezar a llenar de sangre. Chicos, voy a ir a buscar confort, vuelvo en 20 segundos, discúlpenme. Ya chicos, ahora sí me traje el confort. Entonces, la disección aórtica, justamente, es que vamos a tener infiltración de sangre en esta cavidad virtual. ¿Y por qué puede ocurrir una disección aórtica? Fundamentalmente por daño del endotelio, asociado, por ejemplo, a hipertensión o a una pared vascular que no es tan resistente como debería ser. Por ejemplo, en caso de degeneración de la túnica media asociado al tabaquismo o en el síndrome de Marfan, que se asocia a defectos del tejido conectivo. Y además se puede asociar también a estados hiperdinámicos o a sobreexigencia del corazón, como por ejemplo en los defectos valvulares aórticos como la aorta bicúspide y el embarazo, que es un estado de hipervolemia. Y también podemos generar iatrogénicamente el daño endotelial a través de alguna cirugía o cateterismo cardíaco, que es una de las complicaciones, por ejemplo, de la angioplastía. Ahora, ¿qué sería una disección? Como ya mencionamos, vamos a tener una infiltración de sangre en un lumen falso. Ahora, las disecciones pueden categorizarse en disecciones de tipo A y de tipo B, que en base a la clasificación llamada de Stanford. Esta clasificación de Stanford nos habla sobre disecciones de la aorta ascendente y disecciones de la aorta descendente. ¿Dónde está el límite entre la aorta ascendente y la descendente? ¿Hay alguna estructura que marque el límite? ¿De acá para acá es descendente, de acá para acá es ascendente? El diafragma. No, el diafragma no sería. En este caso, tiene que ver con la subclavia izquierda.
justamente en el arco aórtico. Desde la subclavia izquierda hacia el corazón sería de aorta ascendente. Desde la subclavia izquierda en adelante sería de aorta descendente. Entonces, las disecciones de tipo A son las disecciones de la aorta ascendente y las de tipo B son de la aorta descendente. Ahora, ¿cuál será más grave? De aorta ascendente. ¿Por qué? ¿Por qué se te imagina, José? Porque va a haber cero irrigación a la cabeza. Ya, se De la asocia la rodilla. irrigación de la cabeza, sí, tendría que ver. Sería una buena justificación. Ahora, en este caso, no siempre va a comprometer los vasos que van hacia la cabeza. Podría ser que la disección sea solamente de aquí, por ejemplo. Ahora, en este caso, si la disección no compromete los vasos que llegan hacia el cerebro, ¿cuál será más grave? ¿La disección tipo A o la tipo B? ¿La B? ¿Por qué piensas que la B pasa? ¿O estás sin micrófono? Ya, la aorta descendente va a tener en su trayecto los vasos que van a aparecer hacia varios órganos, por lo tanto podríamos comprometerlo, ¿sí? Podría ser importante tomarlo en consideración. Mm. Profe, pero los de tipo A no terminan comprometiendo la aorta descendente también. Podría llegar a comprometerlos. Ahora, en este caso, una disección tipo B también podría disecar y transformarse en una A. ¿Cuál es el problema fundamental? En este caso, la disección aórtica va a manifestarse por dolor súbito y agudo en base a esta disección y a una elevación importante de la presión arterial. Pero, fíjense acá, ¿esta disección es tipo A o tipo B? Tipo A, perfecto. Y por acá se mete la sangre y va a seguir disecando, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si la sangre se mete y diseca para acá? ¿Qué va a comprometer? La válvula. La válvula aórtica del corazón, exactamente, generando que la válvula aórtica se salga de su punto de anclaje, generando una insuficiencia aórtica súbita. Y si tenemos una insuficiencia aórtica súbita, ¿vamos a poder generar presión arterial sistólica y diastólica de la manera que estamos acostumbrados? Habría una Va, insuficiencia cardíaca, ¿no? exactamente, podría asociarse a una insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, las disecciones tipo A son más urgentes que las disecciones del tipo B ante la posibilidad de compromiso de la válvula aórtica. Y si tenemos una disección en la salida de la aorta, ¿qué otro vaso está justamente en la salida de la aorta? Los coronarios, Bien, los coronarios. ¿Y si la disección compromete un vaso coronario? Infarto. Entonces acá está todo lo que hemos estado conversando. ¿Cuáles serían las complicaciones? Si tenemos una disección que comprometa los vasos que llegan hacia el cerebro, vamos a tener disminución de la irrigación cerebral, por lo tanto podemos tener síncopes, hemiplegias o paraplegias. Si compromete la salida de la válvula aórtica, va a generar la función cardíaca, por lo tanto puede asociarse a insuficiencia cardíaca. Y si compromete la salida de una de las coronarias, puede asociarse a infartos agudos al miocardio. Y las disecciones tipo B
Ahí sí se asocia justamente a alteraciones isquémicas de los órganos a través de los cuales están saliendo las ramas de la aorta. Por ejemplo, la arteria renal, el tronco celíaco y las arterias ilíacas. ¿Alguna duda hasta acá? No, Ya. Vamos a ver entonces rápidamente los trastornos de la circulación. Son tres. Los trastornos de la circulación venosa se basan más que nada en la alteración de ya sea la circulación venosa superficial o la irrigación venosa profunda, donde la irrigación venosa superficial de las piernas principalmente viene por la vena safena. Por lo tanto, las alteraciones. Me están llamando de la Facultad de Medicina, qué raro. A ver, chicos, me parece que esto es importante. Voy a detener un poquito y voy a contestar. Denme un segundo porque es de la facultad. Ah, pausa. Ya, chicos, ahora sí, que era sobre el programa del próximo semestre. Ya. Entonces, vamos a tener las varices superficiales asociadas a la alteración de la circulación superficial de la vena safena. Vamos a tener la insuficiencia venosa crónica, que puede ocurrir dada una trombosis venosa profunda que va a comprometer los vasos profundos de la circulación venosa. Y podamos tener también la trombosis pulmonar, que la vamos a revisar en el sistema pulmonar. Ahora, en este caso de las varices superficiales, estas varices pueden ocasionarse dado un problema primario o secundario. Primario, si es originado intrínsecamente desde una alteración por envejecimiento de la vena safena superficial, mientras que las varices superficiales secundarias son secundarias a la trombosis venosa profunda por la circulación colateral que se crea. Entonces, como esta zona está obstruida, vamos a tener que, al contrario de lo que ocurría, vamos a tener flujo de sangre desde la circulación profunda hacia la superficial, generando estas venas varicosas bastante grandes, asociadas a la insuficiencia venosa crónica, mientras que las varices superficiales normales son de estas características. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para presentar justamente varices? La edad, predisposición familiar, así que si sus padres tienen varices, probablemente ustedes también van a tener varices. Y los componentes que aumentan la presión dentro del sistema venoso como la obesidad y la bipedestación prolongada. Entonces, trabajos que se asocian a estar demasiadas horas de pie se asocian a factores de riesgo para presentar varices superficiales. Y las varices que se mantengan de manera crónica generan insuficiencia venosa crónica, caracterizada por dilataciones varicosas de las venas superficiales, cambios tróficos en la superficie de la piel, como por ejemplo asociado a la isquemia que se puede presentar, de adelgazamiento de la piel, disminución en la cantidad de pelos, vello y glándulas, piel tirante y acartonada que se describe, y se puede asociar a dolor de las extremidades. Y además, si esta varice dilatada sufre un trauma, va a presentar un sangrado venoso.
Y este sangrado venoso va a ser persistente y cuesta mucho que se detenga. Por lo tanto, se asocia a úlceras varicosas. Y las úlceras varicosas son úlceras que cuesta mucho que cicatricen. Para finalizar, con respecto a la trombosis venosa profunda, se basa fundamentalmente en los factores de riesgo de la tríada de Virchow: estasis vascular, estado de hipercoagulabilidad y daño endotelial. Si tenemos dos de esos tres factores, aumenta el riesgo para tener una trombosis venosa profunda, que se va a manifestar por dolor en la extremidad afectada. Fundamentalmente, los pacientes describen que la piel les duele y la sienten muy tirante. Se puede asociar a inflamación de la pierna, que se puede ver a veces enrojecida. Se puede ver aumento de los leucocitos y dolor localizado en la zona de la trombosis. Ahora, no todo aumento de volumen de una extremidad va a ser una trombosis venosa profunda, sino que hay otros cuadros que también pueden causar aumento de volumen de una sola pierna. Por ejemplo, los quistes de Baker. Los quistes de Baker son quistes que se generan en la zona poplitea y son quistes rellenos de material inflamatorio. Y si este quiste se revienta, por gravedad van a caer mediadores inflamatorios desde la rodilla, zona poplitea, hacia abajo, comprometiendo con inflamación, edema y dolor la pierna desde la rodilla para abajo. Lesiones musculares. Probablemente si alguno ha tenido alguna contractura o desgarro muscular importante, por ejemplo, practicando deportes, han presentado justamente aumento del volumen de una de sus piernas, dolor y alteración justamente de la función de la misma pierna. Pero esto sería más que nada por el trauma. Celulitis. ¿Qué es celulitis? ¿Esto es lo que dicen en la tele, que las cremas sirven para tratar la celulitis, o este es otro tipo de celulitis? Es otro tipo de celulitis. ¿Qué es esta celulitis? Infecciosa. Una infección de la superficie de la piel. Perfecto. Entonces, ustedes de su vocabulario, celulitis es una infección de la piel. Lo que muestran en los comerciales de cremas para eliminar la celulitis es eliminar la piel de naranja. ¿Ya? Celulitis, infección de la superficie cutánea, dolor, edema, alteración del funcionamiento. Síndrome postflevítico o insuficiencia venosa. Un paciente con insuficiencia venosa crónica puede llegar a confundirse con un paciente con trombosis venosa profunda. ¿Cómo va a ser el diagnóstico de la trombosis venosa profunda? Primero a través de la evaluación clínica y con la confirmación de la presencia de un coágulo dentro de la circulación venosa. ¿Cómo podemos confirmar la presencia de este coágulo? ¿Qué examen podemos tomar? O mejor dicho, no qué examen podemos tomar, porque podemos tomar varios. ¿Cuál es el examen que habitualmente se toma para pesquisar y comprobar que hay un trombo en el sistema venoso? El dímero D. El dímero D sirve, pero sirve más que nada en tromboembolismo pulmonar escasamente sintomático. Entonces, un Podríamos paciente con hacer el, una eco. bien, una eco. Un paciente con el dímero D elevado, se sospecha la trombosis, pero se confirma con justamente la ecografía. Y la ecografía, la que más nos sirve, es la ecografía Doppler, porque así podemos ver si efectivamente hay tránsito de sangre a través del trombo. Si no hay tránsito de sangre a través del trombo, confirmamos una trombosis venosa profunda, que no es simplemente una placa de ateroma que está obstruyendo la zona, y podemos partir tratamiento. ¿Cómo es el tratamiento de una trombosis venosa profunda? Se opera, ¿no? ¿Cómo? No te entendí. Eh, o sea, yo sabía que cuando eran muy recurrentes, se operaba. ¿Ya? Se pueden hacer cirugías en caso de tromboembolismos pulmonares recurrentes. ¿Ya?
que se pone una malla de vena cava inferior, que en tromboembolismo pulmonar, como el trombo viaja, llega a la cava, sube, llega a la aurícula, llega al ventrículo y viaja al pulmón, lo que se puede hacer para evitar que lleguen demasiados trombos hacia el corazón es poner una mallita que filtre la sangre que está viajando por la cava y que evite que pasen los trombos. ¿Ya? Se puede hacer, pero eso es más que nada de tromboembolismo pulmonar. ¿Qué le vamos a hacer a los pacientes con trombosis venosa profunda? ¿Ya? Medias de compresión, anticoagulante. Ambos. Vamos a darle anticoagulante para que el trombo no siga creciendo. El anticoagulante se deja por un periodo prolongado, habitualmente 6 meses, para que el cuerpo destruya por sus propios medios el trombo. Y el anticoagulante es para que no se formen más trombos. Ahora, si un Y hacer paciente... ejercicio, ¿Cómo? y quizás hacer ejercicio como caminar. Mm, una vez que se recupere, sí, para evitar la recurrencia de otro trombo. Ya, pero para el tratamiento en sí es anticoagulantes, no trombolíticos, ya, anticoagulantes. Si es su segunda trombosis venosa profunda, el tratamiento anticoagulante se deja por un año. Y si es su tercera trombosis venosa profunda, el tratamiento anticoagulante se deja permanencia. Ya, chicos. En este caso, la clase fue hecha en base al capítulo de trastornos del flujo sanguíneo y de la circulación sistémica del PORT y también fue hecho en base al Harrison de los capítulos 279 a 282. Ahora, en el Harrison, la información que está contenida es más que nada una repetición de la información que está en el PORT, no es tan complementario. Entonces, si alguno quiere leer el Harrison, puede leerlo, pero va a tener más que nada la misma información vital que necesito que ustedes revisen que está en el PORT. Ahora, sí, profundiza en algunas enfermedades puntuales, pero no son enfermedades que necesitemos ahora que empiecen a revisar. ¿Ya? Así que para esta clase prefieren más que nada el PORT. ¿Dudas? Profe, ¿Consultas, chicos? Cuéntame. a mí me quedó la duda de por qué no se ocupan medicamentos trombolíticos. ¿Por qué no se ocupan trombolíticos? Porque la trombosis venosa profunda más que nada va a generar molestias a nivel de la pierna, pero no va a generar alteraciones de riesgo a nivel arterial. Ahora, para las trombosis arteriales sí se ocupan trombolíticos, porque ahí queremos restablecer el flujo sanguíneo lo más rápido que podamos. Mientras que la circulación venosa podemos tomarnos un tiempo, porque la circulación venosa se caracteriza por tener varias ramas colaterales, a través de Y las cuales puede circular la sangre venosa. Cuéntame. en caso de un tromboembolismo pulmonar agudo, ahí tampoco se te podría ocupar o ahí cambia la situación. Ahí cambia la situación. En caso de un tromboembolismo pulmonar agudo, ahí se va a ir directamente a hacer una cirugía para remover el coágulo. Ahí ni siquiera vamos a dar trombolíticos porque es demasiado riesgoso. Vamos a hacer una cirugía y vamos a quitar cada uno de los coágulos del árbol vascular del pulmón. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias. Entonces, por ejemplo, les puedo mostrar una imagen. Mm, Déjenme eh, pucha, no encuentro ninguna imagen bonita, chicos. Pero habitualmente, como sale del ventrículo derecho, acuérdense que del ventrículo derecho las arterias pulmonares van a ser un tronco principal y dos ramas, una que va hacia cada pulmón. Entonces, el trombo habitualmente se queda atrapado en estas ramas. Por lo tanto, cuando lo removemos, queda la forma de la arteria pulmonar. A ver, déjenme ver si encuentro. Ah, no, no encuentro fotos ahora. Se las voy a quedar debiendo, chicos. A ver.
No, no encuentro ninguna. Ya, chicos, se las voy a quedar debiendo por esta vez. ¿Alguna otra duda? Ya. Entonces, con eso quedamos por esta sesión. Mis disculpas por la falta de ánimo. Espero ya para mañana estar mejor. Chicos, que tengan muy buen día. La grabación de esta clase, ¿dónde va a quedar? También esta fue creada a través del Zoom de la universidad. Solamente les mandé el link, pero también pudieron haber ingresado por parte de la ventanita de Zoom del curso, así que debería quedar ahí mismo. Ya. ¿Alguna otra duda? Cuídense mucho, chicos. Que Chao, tengan muy profe, buena semana. gracias. Que se Ya, mejore. profe, Mejores. gracias. Fíjense que Ah, se lo, Que esté mejore. bien. lo último, chicos. Me queda poquito para terminar la planilla del consolidado de notas que estoy haciendo. ¿Y se acuerdan que les mencioné de que les iba a mandar una planilla con todas las notas reunidas? Ya. Estoy en marcha. Probablemente para mañana la voy a tener terminada porque hoy día ya no me da la cabeza. Voy a ir a tratar de acostarme un ratito. Así que se los dejo pendientes. Eh, pero está en proceso. Ya la tengo casi armada. Me falta solamente agregar algunas notas de los talleres. ¿Ya? Así que eso con respecto a las notas. Ahora también voy a mandar una planilla donde van a tener que anotar su nombre para ver si hay alguien que todavía quiera revisar la Solemne uno y la gente que quiera revisar la Solemne 2, la hoja de respuestas. Sé que hay algunos que tengo pendientes de la hoja de respuestas de la Solemne uno, así que con esa planilla voy a conseguirlas todas. ¿Ya? Ya, chicos. Que tengan muy buena semana. Mucho ánimo, que les vaya excelente. Esta semana son los GIMS, ¿cierto? Que les vaya excelente a los que compitan. Es la próxima, creo. Ah, la próxima. Ya, perfecto. Excelente. Chicos, que estén muy bien. Voy a cerrar la sesión. Chao, profe, Cuídense. descanse.